pues ya debemos tener esto listo, ya analizamos toda esta parte de la estructura conceptual, la estructura metodológica de base y pues la planeación de cuántas unidades temáticas vamos a desarrollar, y esto incluye la reflexión de cuántas unidades de trabajo se desprenden, y para ello pues también esta reflexión de que debemos de acotarlo a un tiempo muy específico, que es el tiempo destinado en el currículum para el desarrollo de de esta unidad, o de esta unidad de trabajo, perdón, de esta unidad curricular. Y para cada unidad de trabajo habrá pues un tiempo también limitado que pues está determinado por este análisis previo. Entonces vamos a analizarlo en tres subtemas, ¿no? Primero, lo que son las secuencias didácticas. El segundo tema, cuáles actividades de aprendizaje habríamos que considerar, y pues algunas ideas generales para diseñarlas, que tiene que ver con las mismas secuencias didácticas, y finalmente cómo sería una estrategia de evaluación pensando en las unidades de trabajo, porque, bueno, aunque lo vamos a mencionar, pues la estrategia de evaluación del curso sería distinta a evaluar cada una de las unidades de trabajo o elementos básicos más elementales de una unidad temática. Bien, pues vamos a empezar definiendo este, que una guía didáctica es un plan. Es decir, en el estándar de competencia 647 lo vamos a llamar como guía didáctica, aunque también le llamamos plan de sesión, también le llamamos, algunos le llaman sílabus, que es un término ya bastante antiguo, pero bueno, se actualiza en términos de que expresa los contenidos, o la planeación, perdón, del desarrollo de los contenidos en una unidad de trabajo. Debo señalar entonces que, bueno, le vamos a llamar guía didáctico, pero esto es a la vez el diseño del curso, el diseño de esta parte o de la unidad de trabajo en un curso, pero también es la planeación o el conjunto de elementos que nos permiten planificar. Quiero decir que entonces nos vamos a mover en dos pistas, porque cuando hacemos una guía didáctica o una planeación, al mismo tiempo estamos diseñando, o tenemos que diseñar, cómo se va a desarrollar la experiencia de aprendizaje. Por eso hablo que es a la vez diseño, porque nosotros tenemos que proponer qué actividades vamos a desarrollar con los estudiantes para que se construya o para que se desarrolle cada uno de los elementos que van a constituir pues, los procesos de aprendizaje que vamos a ir separando en las secuencias didácticas, ¿no? Ahora bien, antes de empezar, en el estándar 647 de conocer que es propiciar el aprendizaje significativo en educación media, superior y superior, se supone o está planteado que una unidad temática dura una sesión, ¿no? Sin embargo, no pasa nada, nada más les voy a acotar, esto ya se los explicó seguramente su evaluadora, pero les voy a acotar esta circunstancia. Seguramente, por fines prácticos, ¿no? Les habrá propuesto que ustedes desarrollen una unidad de trabajo que pueda justamente presentarse en una sesión, porque recuerden que parte de la evaluación para la certificación es el desempeño, es decir, hay que presentar la planeación didáctica o la guía didáctica, pero también hay que realizar el desarrollo, ya sea en contexto real o simulado, el desarrollo de la unidad de trabajo. Entonces, evidentemente, si para desarrollarla se necesitan 2 o 3 sesiones, pues entonces tendrían que tener 2 o 3 veces esta cita con su evaluadora para poderlo desarrollar, pero que pues evidentemente por economía de tiempo, pues es más práctico que sea una unidad de trabajo, pues no tan larga, que se pueda desarrollar en una sola sesión. Entonces, bueno, dicho esto, pues no quiere decir vamos a estar trabajando con la idea de una sesión a partir de ahora, pero no quiere decir que necesariamente lo hacemos en una sesión. Es decir, una secuencia didáctica puede desarrollarse en una parte en una sesión, continuar en otra sesión con otra parte y cerrarla en una tercera sesión. Eso, claro, sería una unidad de trabajo larga, porque 3 sesiones, pues para una unidad de trabajo también de repente puede ser mucho. Bueno, no mucho, eso es depende de la necesidad de cada unidad de trabajo. Puede ser una unidad de trabajo larga y así requerirlo. No quise decir mucho, pero hay pocas unidades que a lo mejor requieran tantas sesiones, pero generalmente muchas o algunas sí podrían desarrollarse en una sesión, inclusive en menos de una sesión, depende, pues si es una sesión de 2 horas,
posiblemente en unidades de trabajo cortas podríamos desarrollar las dos unidades de trabajo en la misma clase, ¿no? En la misma sesión. Bien, entonces dicho este conjunto de acotamientos y reflexiones y ajustes, pues vamos a iniciar entonces con los elementos de lo que sería la unidad de trabajo. Una unidad de trabajo, por lo tanto, ya dijimos, pues es el desarrollo de la parte más básica de una unidad temática. Si una unidad temática puede integrar diferentes temas. En el ejemplo que pusimos la sesión anterior sobre teoría de la organización, pues dijimos, bueno, pues la unidad temática podría ser las perspectivas transdisciplinar de la organización y pues según la estrategia que planteamos en la estructura metodológica de base en ese ejemplo, pues habíamos dicho que íbamos de lo simple a lo complejo y por lo tanto íbamos a transitar a través de pares de conceptos, ¿no? Como liderazgo y jerarquía, ¿no? O autoridad, perdón. Liderazgo y autoridad es un tema que de hecho es justamente la unidad de trabajo que les comparto en la carpeta del Drive como ejemplo, que pueden ver cómo se desarrolla o cómo está la propuesta de desarrollo. Vamos a comprenderla con más claridad a partir de los conceptos y las estrategias que vamos a proponer en esta sesión. Pero bueno, en este ejemplo, pues esa unidad de trabajo se compone, que sería la visión transdisciplinar, se compone pues de una unidad de trabajo que pudiese ser liderazgo y autoridad, otra que pudiese ser poder y cultura, y cada una de estas unidades se desarrolla a partir de esta lógica, de lo que llamamos una secuencia o tres secuencias didácticas, una secuencia de inicio, otra de cuerpo y otra de cierre. Pero ¿por qué hay tres secuencias didácticas? Aquí lo voy a explicar rápidamente, aunque también puede variar de acuerdo al enfoque de aprendizaje. Aquí señalamos, nos vamos a basar en el enfoque del constructivismo. Pues, de acuerdo al constructivismo, las secuencias didácticas corresponden a estos tres momentos de aprendizaje, porque en el primer momento, las personas que se introducen a un tema tienen que activar los conocimientos o la experiencia previa. Recuerden lo que dijimos en el marco conceptual sobre las teorías del aprendizaje. Las personas en las estructuras mentales, cuando, sobre todo los adultos o adolescentes y adultos, cuando nos introducimos un tema, no aprendemos de cero, sino ponemos en juego los conocimientos, las ideas, las formas de pensamiento que previamente hemos construido con los conocimientos que hemos adquirido en el pasado, ya sea por educación formal o por educación informal, es decir, como parte de nuestra experiencia laboral o experiencia de vida, o por la interacción con otras personas, que esos son los procesos informales de aprendizaje. Entonces, estos elementos hay que ponerlos en juego para sacarle mejor provecho al aprendizaje futuro. Entre mejor recuperemos, ¿no?, los aprendizajes previos, es decir, tenemos que producir, ahorita vamos a ver cómo se hace, pero lo que tenemos que hacer en la secuencia de inicio es provocar que la persona traiga al momento de aprendizaje, al aula, traiga aquellas ideas, conceptos, experiencias que le pueden servir para lo que va a aprender. Ahorita vamos a ver cómo lo logramos. Un segundo elemento sería generar las correctas expectativas. Es decir, pues evidentemente ya habíamos también señalado en estas teorías de aprendizaje, sobre todo recuperando también el enfoque motivacional, ¿no?, el enfoque humanista de la educación, pues las personas debemos tener las expectativas apropiadas o no aprendemos. Los adultos, a diferencia de un niño que aprende todo el tiempo y aprende en cualquier circunstancia, porque su cerebro está dispuesto a aprender todo el tiempo, un adulto en un esfuerzo mental de eficiencia en el uso de la memoria, elige que va a aprender. Es decir, hay una decisión de esto no voy a aprender, esto sí, y además elige cómo lo va a aprender. Pero entonces para que elija aprenderlo es necesario que tenga la información correcta, por lo tanto las expectativas apropiadas en cuanto a lo que va a aprender tiene utilidad. Entonces tiene que tener claro para qué le va a servir en su vida cotidiana, laboral, profesional, personal, los conocimientos que se le van a poner enfrente a continuación. Entonces activamos la experiencia, los conocimientos previos, generamos expectativas adecuadas y además activamos los sentidos. Es decir, logramos que la persona logre mantener la atención. Eso también lo vamos a hacer en la secuencia de inicio. Ese es un primer momento necesario.
el aprendizaje tiene una mayor probabilidad de éxito, ya vimos los fundamentos teóricos, si hacemos esta activación primero. Después el cuerpo de la sesión, aquí es donde realmente desarrollamos las actividades dirigidas a que la persona reciba información, la procese, la organice mentalmente, haga un esfuerzo para reexpresarla y además movilice sus saberes para que logre un aprendizaje significativo. Todavía en un último momento, que es el de cierre, tendríamos que lograr la recapitulación de lo aprendido, el resumen, la síntesis, ya sea tanto individual como colectiva. Recuerden el factor del aprendizaje, el aprendizaje que nos propone Vygotsky, el factor social necesario para el cierre de un aprendizaje. Si logramos socializar lo que aprendimos, hacemos una recapitulación conjuntamente con otros, es más probable que el conocimiento quede reforzado, ¿no? Aún cuando ya hayamos hecho una movilización de saberes. Entonces, estos son los tres momentos y que corresponden, es decir, esos son los tres momentos y para cada momento corresponde una secuencia. Habrá una secuencia de inicio que tendrá el propósito de activar los conocimientos previos y preparar a la persona para que esté mejor dispuesta al aprendizaje. La secuencia de cuerpo, que también se le conoce como secuencia de desarrollo de la sesión, tiene como propósito presentar la información, los nuevos conocimientos, desarrollar las habilidades y movilizar los saberes. Y al final, la secuencia de cierre tiene como propósito que las personas socialicen o recapitulen social o individualmente o ambas si es posible los conocimientos para que confirme su aprendizaje y reafirme la importancia del mismo. Para cada uno de estos momentos cognitivos requiere una secuencia de aprendizaje. Entonces le vamos a llamar así secuencia de inicio, desarrollo y de cierre, ¿no? Dentro nos vamos a fundamentar a lo que solicita el estándar de competencia para el cual se están alineando ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el principal fundamento, el principal elemento, perdón, que tiene la secuencia de inicio es que debemos introducir actividades que estén buscando o que tengan como propósito activar los conocimientos previos. Por activar quiere decir que los traiga la persona de su mente, los ponga en el aula, los utilice para empezar a reflexionar lo que está aprendiendo. Y también para una actividad para presentar información sobre el curso. Y cuando digo sobre el curso es sobre sus objetivos, sobre los contenidos o el contenido temático que en esa sesión o unidad de trabajo se va a desarrollar, de tal manera que construya las expectativas adecuadas y entienda qué es lo que va a aprender. Luego, en la secuencia de desarrollo, tenemos que introducir un mínimo de 3 actividades. Una actividad, bueno, yo diría 4. Ahorita vamos a explicarlo porque una es la actividad de procesamiento de información, solo que yo la separo en dos. Pero bueno, no todo el mundo la separa en dos y ustedes no tienen tampoco la obligación de hacerlo porque el estándar de competencia requiere una que se llama de activación, perdón, de procesamiento de información. Solamente que yo la divido en dos porque antes de procesar información, al menos desde mi perspectiva, primero hay que brindarle información nueva. Es decir, antes de que una persona elabore un mapa mental o un cuadro sinóptico o una línea de tiempo, primero hay que presentarle la lectura, hacerle la exposición, el video, es decir, primero damos información, luego les pedimos que la procesen, pero bueno, desde una perspectiva como la del estándar de competencia 647, la actividad de procesamiento de información incluye o supone que también se le está presentando. Bueno, después, además de esa actividad, que pueden ser dos, habría que hacer una actividad para la movilización de saberes. Es decir, después de procesar información hay que pedirle a la persona o construir una actividad para que las personas que están tomando el curso puedan tener una experiencia vivencial con esa información, de tal manera que pase lo que estábamos diciendo con la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Y finalmente debe haber una actividad de evaluación. Al final, en la secuencia de cierre, aquí ya estamos hablando de las secuencias didácticas, no, tanto, no los momentos, las secuencias es el diseño, los momentos es lo que cognitivamente la persona experimenta, es la forma en que vive la experiencia de aprendizaje y las secuencias didácticas es cómo diseñamos la experiencia que le vamos a ofrecer, ¿no? Es decir, cómo diseñamos esta unidad de trabajo para que justamente los estudiantes
vivan esa experiencia a través de estos tres momentos cognitivos. Entonces, la secuencia de cierre debe incluir pues actividades que tengan que ver con la recapitulación y con la construcción social e individual de sus propias conclusiones sobre lo aprendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo es que una vez que terminamos con las tres secuencias didácticas, pues tenemos una alta probabilidad de que el aprendizaje esperado se haya logrado. Bien, entonces, esta es como la estrategia general. Esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, cuando hablábamos ya de la síntesis, del resumen, de las aportaciones de los principales pilares de la teoría constructivista del aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, pues tendríamos que hacer un círculo, un ciclo, ¿no? Y por cierto, un ciclo repetido, porque después de una unidad de trabajo sigue otra, ¿no? Es decir, cada sesión tenemos que estar repitiendo estos ciclos en los cuales activamos los conocimientos previos, idealmente los conocimientos que incluye lo que se obtuvo el estudiante en la última unidad de trabajo, ¿no? O sea, tratamos de poner en juego los conocimientos de su experiencia, pero también los conocimientos que obtuvo, por lo menos consideramos que debió haber obtenido en la unidad de trabajo anterior que cerramos una sesión antes o dos sesiones antes, ¿no? O más, dependiendo de cuántos conocimientos sean los que valga la pena poner en juego. Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer y eso corresponde justamente al momento de inicio de la sesión, ¿no? Entonces, también hay que presentar nueva información, a lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, para que tenga un nuevo aprendizaje hay que darle más elementos, ¿no? La información se presenta además, tenemos que ser aquí mucho más abiertos, no solamente son lecturas, aunque sí es lo más tradicional porque además puede ser una forma muy eficaz de transmitir información, pero también la podemos transmitir hoy en día, sobre todo con la cantidad de recursos que tenemos en internet, la podemos transmitir pues por videos, por grabaciones, por visitas virtuales a museos, a lugares, por infografías, es decir, una gran cantidad de recursos que podríamos utilizar además de los textos, los libros, la bibliografía, que es el medio tradicional, que no la descartemos, que sigue siendo muy importante, pero bueno, hay muchas formas de presentar nueva información. Después hay que pedir que la procesen. Es decir, la información por sí misma no va a ser significativa, o sea, no va a quedar en un aprendizaje ni cercanamente en un aprendizaje si la persona no la empieza a procesar. Naturalmente la empezamos a procesar. Es decir, si recibimos información empezamos a estructurarla, pero si le solicitamos a la persona un esfuerzo muy concreto, como decir, a ver, ahora presenta una mapa conceptual o algo muy elemental como simplemente hacer un resumen, ¿no? Que es una forma ya de procesar información, aunque sencilla, pero ya es una forma de procesarla. O si somos más ambiciosos, tendríamos que decir, abre los conceptos previos que ya pusimos en juego con alguna actividad, vincúlalos con la nueva información en una mapa mental o en una actividad gráfica, ¿no? Entonces ya procesa mejor la información, tiene un resultado y después de esa información todavía tenemos que diseñar una actividad para que la ponga en juego en una experiencia que la convierta en significativa a través de una movilización de saberes. Después, bueno, sigue la evidencia de aprendizaje, hay que valorar si se aprendió y entonces en la siguiente sesión empezamos de nuevo, es decir, un curso de educación media superior o superior, una, un seminario, un taller, un módulo, pues se compone, como ya vimos, así como se compone de varias unidades temáticas, cada unidad temática tendrá por lo menos dos unidades de trabajo o tres, a veces más, pero a veces solamente dos o tres unidades de trabajo, es lo lógico, ¿no? Y cada unidad de trabajo tendrá que desarrollarse con esta secuencia. Entonces, las secuencias didácticas siguen este ciclo de aprendizaje y tenemos que irlo reproduciendo una y otra vez y otra vez. Y esto es lo que hace que las personas vayan realmente siguiendo esta estrategia que diseñamos en la estructura metodológica de base. Si nosotros dijimos que vamos de lo simple a lo complejo, solamente a través de estas estrategias o de estas secuencias didácticas vamos logrando que efectivamente construyan sobre la base de lo simple los aprendizajes más complejos de las últimas unidades de trabajo o sesiones del curso. De otra manera, cada sesión correríamos el riesgo de que se desarrollara de forma muy aislada
y no integrar a una estrategia en la cual todos los conocimientos se van acumulando, poniendo en juego en las siguientes unidades de trabajo, por lo tanto en los siguientes temas, por lo tanto en las siguientes unidades y por lo tanto lograr el objetivo general del curso o el propósito que redactamos para el curso en el momento del cierre del módulo, semestre, bueno, semestre, bimestre, lo que sea, ¿no? Módulo, módulo, seminario, materia, lo que sea que estemos hablando de la unidad curricular que estamos trabajando. Bien, aquí de forma, sí, muy saturada, pero pues creo que valdría la pena comentarlo así, ¿no? Aunque no es un buen esquema por lo saturado que está, pero aquí intento presentar, bueno, el propósito es presentar de manera muy detallada todo lo que el estándar de competencia propone que debe tener una unidad de trabajo. Bueno, lo cual tendríamos que presentarlo a través de un documento que le vamos a llamar guía didáctica o plan de sesión, ¿no? O plan para la unidad de trabajo, o simplemente unidad de trabajo, o sesión solamente, ¿no? Pero finalmente, pues sí es una guía didáctica o un plan para esa unidad de trabajo o sesión. Entonces, bueno, lo que nos dice son, lo de arriba, pues son elementos que de alguna forma son más indicativos, ¿no? Pero el estándar de competencia dice que debemos ponerlos pues, para ubicar la unidad de trabajo dentro del diseño curricular del curso. Entonces, bueno, debe tener el nombre de la organización educativa, el del programa educativo, de la asignatura, o sea, que puede ser módulo, puede ser seminario, es decir, puede ser cualquier unidad curricular que estemos trabajando, pero hay que señalar el nombre, hay que señalar la unidad de aprendizaje, es decir, ya vimos cuando diseñamos los contenidos, pues cada unidad de aprendizaje le correspondía una cierta cantidad de temas y a cada tema le corresponde una cierta cantidad de unidades de trabajo. Entonces, esta unidad de trabajo, ¿a qué unidad de aprendizaje está respondiendo o dentro de qué unidad de aprendizaje se ubica? Nos solicita poner el nombre del docente, poner el propósito de la unidad de aprendizaje. Ahorita vamos a atender ese tema. Poner el propósito de la asignatura o módulo, eso ya lo habíamos trabajado. El resultado de la unidad de aprendizaje, que también ya lo habíamos señalado en términos de cómo construir, que lo vamos a ver en la evaluación con un poco más de detalle, pero el resultado de la unidad de aprendizaje se refiere a cuál es la evidencia que nos va a permitir valorar el conocimiento, habilidad, desempeño que tratamos de construir en esta unidad de trabajo. Y el propósito de la sesión, que también ahorita vamos a hablar un poquito más. Hasta ahorita, todo esto podríamos llenarlo, excepto estos elementos que son el propósito de la sesión, porque pues ya conocemos pues el diseño curricular y ya hemos llegado inclusive cuando actualizamos el espacio curricular, pues también ya revisamos, actualizamos el propósito de la unidad curricular, que puede ser a propósito de la asignatura o módulo, como lo señala aquí el estándar de competencia. Entonces nos faltaría, que ahorita lo atendemos, todo lo demás, ¿no? Empezando por el propósito de la sesión o de la unidad de trabajo. Todo lo demás son las secuencias didácticas. Es decir, si ustedes leen la ficha del estándar de competencia, van a encontrar que dice, pues la secuencia didáctica, la guía didáctica, debe contener pues las secuencias didácticas y cada secuencia debe indicar dónde empieza, ¿no? Si nuestra planeación debemos decir, en este momento aquí empieza la secuencia didáctica de inicio. Y debe tener, como dice aquí, una actividad de activación, ¿no? Ahorita les explico un poco más qué es eso. Debe tener una actividad de enlace de conocimientos previos, que ya es la estrategia constructivista de la que hemos hablado. Debe tener una actividad para la aplicación de una evaluación diagnóstica, también la vamos a ver en su momento, y actividades para dar información sobre el propósito del curso, los contenidos que se van a abordar, es decir, la información sobre lo que se va a abordar con el fin de pues, tener mayor claridad sobre las expectativas de lo que va a aprender. Y finalmente, bueno, no finalmente, en segundo momento, la secuencia del cuerpo, que bueno, aquí debe estar igual indicada, ¿no? Y debemos tener una actividad de procesamiento de información, yo diría, pero pues eso no, a elección de cada uno de ustedes, si ustedes consideran que en el procesamiento de información van a incluir el dar información, pues no pasa nada, el estándar de competencia así lo prevé, pero pues yo diría que también pues podríamos decir la actividad de dar información es esta, más la actividad para que los estudiantes la procesen sería esta otra. Pero la pueden juntar en una misma.
Después, una actividad para la movilización de saberes y una estrategia de evaluación también, ¿no? Ahorita vamos, bueno, al final, después de las actividades, veremos todo el tema de la evaluación. Y el cierre, ¿no? Que tiene que ver con estas actividades. El estándar de competencia menciona muchas actividades para la secuencia de cierre y tendríamos que ponerlas. Pero básicamente todas las actividades se refieren a los momentos de síntesis y resumen, ¿no? Es decir, igualmente debemos indicar que ahí empieza la secuencia de cierre y debe tener una actividad para la recapitulación, es decir, para el resumen de todo lo visto, una actividad para verificar que los objetivos de la sesión o de la unidad de trabajo se hayan alcanzado, una actividad grupal de conclusión. Esto tiene sentido por la teoría de Vygotsky sobre la participación del grupo fortalece, ¿no?, la posibilidad de obtener un aprendizaje aún mayor de lo que puede tener una persona si lo hace de manera aislada. Y bueno, una actividad para reflexionar la aplicación de lo aprendido. Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista constructivista también, porque pues es una actividad que le permite a la persona reflexionar de qué otras formas puede aplicar en su vida laboral, profesional, personal, lo que se vio en esa unidad de trabajo. Y una actividad para contrastar el propósito con el aprendizaje. Es decir, pues simplemente lo que nos propone el estándar de competencia es que al final le preguntemos a los estudiantes si consideran que lo que aprendieron corresponde o está de acuerdo al propósito de la sesión. Bien, lo que está del lado derecho son elementos transversales. Para cada uno de estos actividades hay que desarrollar o presentar a qué contenido temático se está vinculando, ¿no? Que generalmente es uno, ¿no? Pero bueno, el estándar de competencia dice que lo tenemos que señalar, ¿no? Y tenemos que definir el tiempo parcial y total para cada una de las actividades. El tiempo total es por toda la sesión o por toda la unidad de trabajo si se lleva más de una sesión, y los tiempos parciales son cada actividad, cuánto tiempo le vamos a planificar. Y tenemos que señalar los materiales y equipos de apoyo. Esto es importante porque no necesariamente, bueno, a veces lo damos por descontado, pero no necesariamente en el aula se encuentran todos los elementos, sobre todo los materiales didácticos que vamos a utilizar, y vale la pena dejarlos planificados. Y finalmente, señalar, realizar actividades que incluyan diferentes estilos de aprendizaje. Esto lo voy a señalar también antes de la evaluación, antes del tema de la evaluación. Es un tema rápido, seguramente lo han escuchado, ¿no? Que algunos son visuales, otros auditivos, etcétera. Entonces, pero vamos a ver que de hecho hay diferentes enfoques para los estilos de aprendizaje, pero lo vamos a ver de forma muy práctica. De tal manera es que, pues, básicamente lo que nos señala aquí es que todas las actividades deben atender por lo menos dos estilos de aprendizaje, ¿no? Para no centrarse en uno solo y que, pues, se genere inequidad al momento de que las personas no puedan adquirir un material didáctico, una actividad, no se puedan acercar a un proceso de aprendizaje a partir del estilo que mejor domine, ¿no? Pero bueno, estos son elementos transversales. No quiere decir que no los vamos a considerar, pero quiere decir que nos tenemos que centrar primero en el diseño de las actividades y después ir analizando cuánto tiempo va a llevar, qué materiales son requeridos, qué equipos y cómo le adicionamos elementos para que sean también visuales, para que sean también auditivos, etc. Bien, bueno, no rápidamente, pero estos, y por eso la lámina está muy saturada, pero estos son todos los elementos. Esta diapositiva la pueden ustedes utilizar como guía, ¿no? Si ustedes quieren, ya cuando hayan concluido su planeación didáctica, si requieren hacer un repaso para ver si está completo, esta es la guía que pueden utilizar para ver si tienen todos los elementos que el estándar de competencia les va a requerir para presentar su producto, ¿no? Y bueno, y también para presentar su desempeño como en el desarrollo de la clase. Ahora, vamos por partes. Ya desarrollamos, o nosotros ya escribimos el propósito de la unidad, bueno, pero no de la unidad, el propósito de la materia, módulo, seminario, ¿no? Del espacio curricular que estamos trabajando. Cuando hicimos la actualización y después hicimos los contenidos a partir de ese propósito, o revisamos los contenidos a partir de ese propósito. Pero lo que también nos pide, y es necesario además, es que tengamos un propósito para esta unidad de trabajo. O sea, cada unidad de trabajo debe tener, o sea, cada sesión, aunque parezca que son muchos propósitos,
pues sí, cada sesión debe tener su propósito, porque así como el propósito del espacio curricular nos permite orientar cada uno de los temas que vamos a diseñar para poder cumplir el propósito, y además nos orientan muchas otras cosas como la estrategia de evaluación, la bibliografía, los materiales. El propósito de la unidad de trabajo o de la sesión nos va a ayudar también a identificar con más claridad cuáles serían las actividades más pertinentes para desarrollar esa unidad de trabajo. Son propósitos de alguna manera más sencillos, ¿no? Eso es cierto, pero déjame ver, creo que me están llegando. Ah, no, pensé que me había llegado un mensaje de ustedes, pero no tengo nada en el chat. Bien, bueno, lo que quiero señalar es que los propósitos son más sencillos en términos del alcance, pero deben tener los mismos elementos. De hecho, el estándar de competencia 647 así lo señala, y así va a ser como se revisen los productos, la guía didáctica que ustedes entreguen para su revisión, ¿no? Bueno, que nada más tienen que entregar una guía didáctica, es decir, no vayan a ahorita estar preocupándose. Es decir, para acreditar el estándar de competencia solo es necesaria una muestra. Claro, para tener un curso bien diseñado hay que hacer la guía didáctica de cada unidad de trabajo, que a veces es de cada sesión. Pero para acreditar el estándar solamente hay que presentar una sola sesión, ¿no? Entonces, no van a ser los 32, para acreditar el estándar, no van a ser los 32 propósitos o 30 o X según la cantidad de unidades de trabajo que tenga el espacio curricular que quieran desarrollar, pero sí tienen que hacer por lo menos una, ¿no? Y por lo menos un propósito. Y esto con la expectativa de que les sirva de base, de ejemplo, para que después desarrollen las demás, porque sería, digamos, poco, no sé cómo decirlo, poco útil que hagan solamente una unidad de trabajo, ¿no? Habría que hacer las que son en todo el curso, ¿no? Pero entonces, son más sencillos, pero tienen los mismos elementos, ¿no? En este caso, bueno, aquí está mal escrito porque me tomé el anterior, ¿no? El que teníamos en la, en el espacio curricular, pero porque no sería al finalizar el curso, sino al finalizar la sesión o la unidad de trabajo, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante de primer semestre explicará la propuesta de cuidar el medio ambiente por medio de aplicaciones informáticas con la finalidad de fortalecer sus habilidades en el uso de las TICs. Más bien, ya me acordé, esta es la que vimos, ¿no? Lo que quiero es contrastarla con lo que vamos a ver adelante con los otros ejemplos. Esta es la que vimos para la unidad, para todo el módulo o toda la asignatura, ¿no? Para el espacio curricular correspondiente. Entonces, como ven, tiene sus 5 elementos, pero esto es lo que va a llevar en todo el curso. Vamos a ver entonces algunos ejemplos aplicados a bueno, rápidamente explico, ¿no? Cuáles serían los elementos para una unidad de trabajo. El tiempo, ¿no? Pues se refiere al periodo, ¿no? Que puede ser una sesión o varias sesiones, o digamos, o todo el semestre si se trata del módulo. No me voy a detener aquí porque pues eso ya lo habíamos explicado y tiene que ver con justamente si es una sesión, 2 sesiones o todo el semestre. La condición a demostrar, aquí esto sí es importante, porque la condición a demostrar puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser un conocimiento, algo que procese mentalmente como un concepto, sobre todo en las unidades de trabajo, a diferencia del curso completo, el curso posiblemente sea que resuelva conflictos, ¿no? El alcance, la condición a demostrar, pero en una unidad de trabajo tal vez solo tiene que, en la primera, demostrar que identifica la definición de conflicto. Y bueno, eso es algo que tiene que ver más con un proceso cognitivo, ¿no? Pero también podría ser en algún punto un desempeño o un producto, ¿no? En algún punto más avanzado, cuando ya pasemos la fase de conceptos, pues empezaremos a hablar tal vez ya de productos o de desempeños, ¿no? Sí tendríamos que hablar de pues cómo aplica la metodología, cómo resuelve el conflicto, cómo entrega, ¿no? una síntesis, un análisis, un ensayo, si queremos que termine siendo un análisis, una evaluación de algo, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que corresponden a la unidad de trabajo, tenemos que identificarlos en dónde van y entonces ir señalándolos como condición a demostrar. Aquí tengo 3 posibles ejemplos que tendrían que ver con el mismo curso, ¿no?
Identifica las técnicas para la resolución de conflictos. Ese es un nivel que pudiese corresponder a a la primera unidad de trabajo, ¿no? En un supuesto de que sean 3 unidades de trabajo de una unidad temática que tenga, que se llame resolver conflictos, ¿no? Entonces, bueno, identifica las técnicas, eso es algo más cognitivo, ¿no? Entonces ahí la condición a demostrar es un concepto, ¿no? Otro elemento, otra más avanzada y que correspondería a sesiones o unidades de trabajo posteriores, sería aplica las técnicas para la resolución de conflictos. Es decir, aquí ya no es nada más lo va a identificar, eso fue en una sesión, en la siguiente vamos a hacer toda la secuencia didáctica, recupero conocimientos previos y entonces le doy más información y después le pido que la procese y ahora cierro la sesión con una actividad en la que ahí tenga que aplicar las técnicas de resolución de conflictos, ¿no? Y posiblemente ya en la secuencia última, perdón, en la unidad de trabajo última, en una sesión posterior, ya le esté pidiendo como condición a demostrar que resuelva conflictos. Entonces, como ven, evidentemente, desde la estrategia que yo plantearía aquí, sería de lo simple a lo complejo. Evidentemente, si fuera de lo abstracto a lo concreto, sería a lo mejor una estrategia diferente, pero si vamos de lo simple a lo complejo, empezaremos identificando conceptos, después aplicando, después resolviendo. Lo primero sería una condición que tiene que ver con un conocimiento. Y lo siguiente ya tiene que ver con desempeños, ¿no? Es decir, ya no voy a estar movilizando saberes en, a ver, relaciona este concepto con algo de tu experiencia, sino estoy movilizando saberes con, a ver, ahora cómo resuelves con un estudio de caso y al final estoy proponiendo decir, a ver, aquí está el conflicto, ¿cómo lo vas a resolver, ¿no? Entonces ya estoy haciendo estrategias más sofisticadas, pero que corresponden a cada unidad de trabajo según la estrategia del curso. Ahora bien, el siguiente elemento, ¿no? Que se refiere a los recursos, es decir, recuerden que el tercer elemento, una vez que defino el tiempo al finalizar la sesión, casi siempre, el sujeto, eso también ya sabemos que son los estudiantes de tal o cual semestre o de el espacio curricular, teoría de la organización, por ejemplo. Después, lo que ya dijimos, pues es lo que la condición a demostrar. Y ahora tengo que decir cómo lo va, con qué recursos, con qué medios lo va a realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues también los medios van a ser correspondientes a lo que le toque en cada nivel de desarrollo del curso, según la unidad de trabajo en la que esté. Por ejemplo, si estaría con la primera, que dijimos, bueno, solamente va a identificar definiciones, pues aquí sería por los medios, utilizando medios audiovisuales que escenifiquen las técnicas, ¿no? Por ejemplo, de resolución de conflictos, ¿no? Si ya estuviera en un momento donde tiene que aplicar, que sería otra condición, otro propósito de una unidad de trabajo posterior, pues ya estaría diciendo con qué medios, pues presentando propuestas de casos de estudio. Y finalmente, si ahora tiene que resolver conflictos ya en las secuencias didácticas de cierre del curso, tendría que ahí los medios serían también diferentes, utilizando las técnicas en el contexto real de la organización del trabajo entre docentes. Es decir, a lo mejor aquí lo que se me ocurriría es que los medios ya no serían a través de algo que pudiera ser en el aula, sino le digo, a ver, vamos al contexto real, vamos a una organización educativa y ahí, donde haya un conflicto entre docentes, tú vas y lo resuelves, ¿no? Evidentemente ya estoy pensando en medios muy pragmáticos porque efectivamente pues se me estoy yendo hacia la parte más ortodoxa o hacia los medios más ortodoxos del constructivismo, ¿no? Que al final tendría que ser eso, el cómo lo demuestras en el contexto real o simulado lo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pero como vemos son también los recursos o los medios también van por niveles de aproximación. Primero son medios mucho más áulicos, cercanos a la información como lecturas, como técnicas, como videos. Después ya tendría que acercarme con estudios de caso, con técnicas de solución de problemas, con mapas mentales y al final ya con algo que ponga en práctica en la acción, ¿no? Evidentemente los medios difieren porque también difiere el alcance que voy generando en mis diferentes propósitos de aprendizaje de cada uno de mis unidades de trabajo. Y bueno, finalmente tengo que decir el para qué lo va a hacer. Recuerden que este es el último elemento que se refiere a la utilidad o beneficio que obtiene el estudiante por haber desarrollado este aprendizaje. Entonces, si estuviéramos en un nivel de las primeras unidades de trabajo,
donde dijimos, pues va a identificar los conceptos que se refieren a las técnicas para la resolución de conflictos, pues ¿para qué? Pues para elaborar un análisis de las situaciones conflictivas, ¿no? Eso es algo para lo cual podría usarlo porque es algo que vamos a ver en las secuencias siguientes, ¿no? Es decir, en las siguientes unidades de trabajo. Y después, si en las siguientes unidades de trabajo estamos mencionando que el propósito es ya que aplique la metodología para la resolución de conflictos, y ya dijimos pues a través de medios como pueden ser estudios de caso. ¿Para qué lo va a hacer? Pues aquí ya pondría para ofrecer alternativas de solución a situaciones conflictivas, porque ese es el organizador avanzado de esa secuencia. Eso le va a permitir llegar a las siguientes unidades de trabajo del curso con cierta preparación que tiene que ver ahora sí con la solución de conflictos. Porque dijimos ahí, el propósito sería que ya resuelva conflictos y que lo haga a través de un contexto real, ¿no? Entonces, el para qué lo hace, pues para desarrollar la organización sin situaciones conflictivas, ¿no? Es decir, para impactar en la organización a través de la eliminación de los conflictos, ¿no? Bien, que sería el organizador avanzado, ¿no? Y pues de alguna manera también estos elementos del para qué lo va a hacer, pues van cambiando según voy avanzando en mis unidades de trabajo. Todo esto es para ejemplificar que si bien yo tengo un propósito, aquí ya los tengo los tres, suponiendo que fuesen 3 unidades de trabajo, yo tendría 3 propósitos correspondientes, uno para cada unidad de trabajo, y como ven, no se parecen mucho, ¿no? Y se trata de desarrollar la misma unidad temática, ¿no? Que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿no? De un curso que pudiese ser desarrollo organizacional, que tendrá el curso un propósito, ¿no? Un propósito de desarrollar la organización. Ahí tendríamos que ver cuál es el propósito del curso, pero cada una de las unidades de trabajo o cada sesión tiene que cubrir su propio propósito. Lo que quiero ilustrar aquí es que el repetir el propósito es una mala práctica, por ejemplo, ¿no? Decimos, pues el propósito de la primera sesión es el mismo de la segunda y es el mismo de la tercera porque tienen que ver con la misma unidad temática. Pues no, más bien, si lo estoy haciendo así, es que no estoy haciendo un diseño claro de cómo, o no me va a servir más bien para tener un diseño claro de mis secuencias didácticas por sesión o unidad de trabajo, para que en cada una de ellas logre algo y a partir de eso algo se pueda desarrollar lo siguiente. Yo no puedo pensar que voy a pedir a un estudiante que en algún momento de su desarrollo del curso resuelva un conflicto si previamente no logré el propósito previo de que conociera, identificara los conceptos básicos. Y ya una vez que los identifica, pues ahora que aplique las metodologías, que aprenda cómo aplicarlas, y entonces sí, ya cuando cumplí esos 2 propósitos me puedo plantear el propósito de que resuelva los conflictos. Pero como ves, son propósitos diferentes. Tanto el alcance, ¿no? o lo que quiero lograr, ¿no? La condición a demostrar es muy diferente a los medios a utilizar y la razón para hacerlo, ¿no? Porque la razón para hacerlo también va encadenándose con el siguiente propósito. No con el propósito final del curso, sino con el propósito de la siguiente unidad de trabajo. Es decir, en cada unidad de trabajo, así como el propósito del curso, su organizador avanzado no puede ser el de la licenciatura, sino es un organizador avanzado de la propia materia o seminario o curso que se modifica para que sea el resultado que lo prepare para los siguientes cursos que va a tomar. Pues igualmente en las unidades de trabajo, el organizador avanzado, es decir, lo que concluye el propósito, la razón para que va a tomar esta secuencia o esta experiencia de aprendizaje, es para que se prepare a la siguiente y después a la siguiente, y por lo tanto, a menos que una unidad de trabajo durara 9 o 10 sesiones, que yo no sé si pudiera ser, pero a menos que eso sea así, pues no podrían compartir el mismo propósito, ¿no? Entonces, como vemos, cada unidad debe tener su propósito, y esto, al igual que el curso, es la base para diseñar la secuencia correcta. Si no tenemos claro esto, tampoco podemos tener claro cómo voy a diseñar la experiencia de la persona para que realmente llegue a lo que dijimos aquí, ya sea que realice un análisis de situaciones conflictivas, ya sea que ofrezca alternativas para la solución de situaciones conflictivas, o ya sea para que resuelva o para que desarrolle una organización en ausencia de conflicto, ¿no? Esos son propósitos diferentes, pero si no tengo claro qué es lo que voy a perseguir en cada unidad de trabajo,
de forma muy específica, pues también no podré desarrollar la actividad más adecuada. Cualquier actividad puede ser buena en esas circunstancias, ¿no? Si yo no tengo claro el propósito, pues cualquier lectura, cualquier video puede servir. Cualquier resumen, cualquier síntesis, cualquier cosa que les pida como procesamiento de información puede servir, y cualquier cosa que les pida como movilización de saberes puede servir. Les puedo pedir, oh, pues ahora ve a tu casa y aplícalo de alguna forma, y vienes y me platicas cómo lo aplicaste, pues, y ven, traiga lo que traiga como resultado, pues me puede servir porque no tenía claro yo mismo qué es lo que quería lograr, ¿no? Entonces, si lo clarifico, ahora sí podemos pasar a, bueno, aquí quisiera hacer una pausa porque ya pasaríamos a abordar pues cada una de las actividades de aprendizaje y sus diferencias, ¿no? Diferenciar lo que es recuperación de saberes, de procesamiento de información, de, de activación de conocimientos previos y de activación anterior de sentidos. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y voy a suspender la grabación. Y bueno, pues ya vimos las secuencias didácticas. Vamos a entrar posiblemente en la sesión de hoy no terminemos el apartado 2.2, que son las actividades de aprendizaje, porque bueno, habría que ver los diferentes tipos de actividades de aprendizaje para cada una de las secuencias didácticas, que pues sí son algunas, pero vamos a avanzar en lo más que podamos para ir reflexionando. Entonces, nada más como resumen, esto ya es una abstracción, es un extracto del esquema que les di, pues sí, bien muy saturado. Aquí a lo mejor menos elementos, nada más para destacar cuáles serían las actividades o el tipo de actividades que tendríamos que pensar para cada una de las secuencias. Si ya entendimos la importancia de las secuencias didácticas, para qué nos sirven, por qué tenemos que tener una de inicio, una de cuerpo o de desarrollo, que también le llaman, y una de cierre, pues aquí tendríamos que ver entonces cuáles serían las actividades que por lo menos el estándar de competencia 647 nos está recomendando o pidiendo para acreditar, ¿no? Que se incluya en cada una. Entonces, bueno, tendría que tener una actividad de activación, es decir, esto que hemos llamado recuperación, perdón, sí, de activación, y una segunda que tiene que ver una actividad de recuperación de conocimientos previos. La de activación es para poner los sentidos, visual, el tacto, el oído, alertas, atentos, que se conecten ahora sí, con el cerebro para que puedan registrar y estar preparados para recibir información, y después tener una actividad que informe, como dice aquí, el propósito de la sesión. Esto lo estoy redactando tal como dice el estándar de competencia. El propósito de sesión, las competencias a desarrollar con relación a la unidad de aprendizaje y la contribución de la sesión al resultado del aprendizaje. Es decir, hay que explicar de alguna forma, bueno, no de alguna forma, para acreditar el estándar hay que explicarlo con estos elementos, pero básicamente la intención es que tenemos que tener una actividad que le dé la información a los estudiantes de qué es lo que de qué va a contener, de qué se va a tratar esa secuencia, perdón, esa unidad de trabajo, qué va a aprender, cuál es su propósito, qué contenidos va a abordar, qué contenidos, qué relación tiene con el propósito de la asignatura, con la finalidad de que construya las expectativas correctas. Y una vez que construye las expectativas correctas, tome la decisión de que sí lo va a aprender, ¿no? Evidentemente, como lo revisamos en las teorías de aprendizajes, pues siempre va a haber como alguien que está en el curso equivocado, sí, sobre todo en educación media superior. Menos en superior, pero en educación media superior, pues pasa más, porque bueno, las asignaturas no las eligen necesariamente, ¿no? Pero bueno, está en el curso equivocado en el sentido de que pues no le interesa aprender, por más que se le dé información sobre la utilidad de aprender biología, por ejemplo, pues a alguien que no le gusta la biología, pues no la va a aprender, porque esa es una de las cuestiones o los temas de que ya vimos en la teoría de aprendizaje. Pero aquellos que, digamos, no están en una situación de que ya saben que eso no les gusta, ¿no? O que ya decidieron que eso no lo van a aprender, pues presentarles la información de la utilidad, los beneficios que va a obtener en su vida personal o laboral, el conocimiento que va a llevar en esa unidad de aprendizaje o en esa unidad de trabajo, pues les sirve para que tome la decisión consciente de que sí es útil aprenderlo, y entonces el cerebro se prepara para aprenderlo, genera una expectativa de cómo va a usar el conocimiento y se prepara para aprender, ¿no?
Recuerden que esta parte no hay que desdeñarla, es fundamental, porque a diferencia de los niños, esto siempre lo tengo que decir, porque de repente en educación superior nos quedamos con la idea de que seguimos trabajando con personas que van a aprender porque simplemente van a la escuela. Bueno, eso pasa con los infantes en cierta edad, ¿no? Es decir, los niños aprenden eh, hasta sin ir a la escuela, pues, ¿no? O sea, bueno, Flavio ya tiene, seguramente nos puedes hablar más de eso con más autoridad que yo, porque yo la verdad, pues, aquí, hablando del práctico, pues yo nunca he sido docente de básica, ¿no? No he trabajado nunca con niños, pero bueno, la teoría es lo que nos dice, los niños aprenden, y bueno, lo podemos constatar todos los que hemos convivido con niños, ¿no? Aprenden de todo, ¿no? Se acuerdan de cosas que uno no se acuerda, por eso es peligroso hacer promesas frente a un niño, porque el niño se va a acordar. Es decir, los niños aprenden todo el tiempo, su cerebro está dispuesto al aprendizaje. El adulto no. El adulto es eficiente en su aprendizaje. Es decir, decide aprender lo que le va a servir en su vida. Y si no le va a servir, no lo va a aprender. Ese es un proceso que ya se da entre adultos, entonces hay que siempre procurar dar estas actividades de información que tienen ese propósito, ¿no? Más allá de cumplir el requisito formal de, bueno, ya presenté el propósito de la sesión, ya expliqué las competencias, ya expliqué cómo contribuye al objetivo, pues digo, tenemos que entender que esto lo hacemos con la finalidad de que la persona tome la decisión de que lo que va a aprender sí le va a resultar, va a impactar en algún beneficio en su vida profesional, en algún futuro por lo menos, ¿no? Ahora, el cuerpo de la sesión tiene dos tipos de actividades. Una, bueno, que pueden ser varias, es decir, porque puede haber más de una actividad de procesamiento de información. Puede ser una, dos o tres actividades de procesamiento de información, pero al menos una de procesamiento de información, que bueno, ya la hemos platicado, pero vamos a ver de qué se trata con más detalle, y al menos una de movilización de saberes. Y finalmente, las actividades de cierre, que el estándar de competencia nos propone que sean todas estas, más allá de que puedan ser muchas, pues bueno, persiguen un propósito, al igual que la secuencia de inicio, más allá de que cumplamos en la formalidad con tal de acreditar el estándar, bueno, que digamos, bueno, aquí está mi actividad que contiene la recapitulación, aquí está mi actividad donde se presentan los objetivos alcanzados, esta es la actividad grupal de conclusión, esta es la actividad para reflexionar la aplicación del aprendido y esta es la actividad para contrastar el propósito con lo aprendido efectivamente, pues más allá de esta formalidad, pues también hay que tener claro que este cierre persigue que las personas logren una conclusión de ser posible grupal para que haya una interacción social, es decir, una síntesis reflexionada de todo lo que le representó el aprendizaje y cómo lo puede aplicar en otros campos. Porque obviamente la experiencia les propondría una movilización de saberes, es decir, una aplicación ya sea simulada o real de lo que aprendió, pero la reflexión de, pues, ¿y en qué más lo voy a aplicar? ¿De qué otros beneficios puedo obtener? Es algo importante justamente para que se consolide este aprendizaje que estamos llamando significativo. Bien, de forma sintética, pues estas son las actividades por secuencia didáctica. Repaso nada más, recupero nuevamente la estrategia. Es la tercera vez que lo presento, pero no por ocioso. Me parece importante siempre tener presente que es un ciclo, ¿no? Y más allá de que sea un ciclo que se va repitiendo secuencia por secuencia, es decir, unidad de trabajo por unidad de trabajo, tenemos que en una unidad de trabajo cumplir con estos elementos, activar los conocimientos, dar nueva información, procesarla, movilizar los saberes y generar una evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto corresponde más o menos a lo que hemos dicho anteriormente en las secuencias didácticas, ¿no? En la secuencia de inicio tendríamos que tener la activación de conocimientos, en la secuencia de desarrollo, pues la nueva información, el procesamiento y la movilización de saberes. Y en la secuencia de cierre tendríamos que hacer esta síntesis para producir una evidencia de aprendizaje, así que la persona nos muestre que efectivamente procesó el aprendizaje y tiene la posibilidad de presentar evidencia de que lo poseyó, ¿no? De que logró obtenerlo. Bien, vamos a empezar entonces con lo primero, ¿no? Además de, bueno, de que la secuencia de inicio del curso tiene que tener una actividad de activación, que la menciono rápidamente, porque las actividades de activación física, se refiere a eso, la actividad de activación física, pues es simplemente lograr la atención de las personas. Es decir, puede ser desde un ejercicio de calistenia hasta ejercicios de
vocales, ¿no? Ejercicios auditivos, pero que buscan simplemente lograr que los sentidos estén atentos, alerta, ¿no? Y depende mucho del contenido y la forma en que se vaya a desarrollar la sesión. Si es una sesión en la cual principalmente va a ser a través de la palabra, de la audición, entonces tenemos que lograr que conecten el sentido del cerebro y simplemente lo logramos a través de diferentes ejercicios de comunicación, ¿no? Es decir, a ver, escuchen mi voz, repitan lo que acaba de pasar, cosas así, lo que escucharon, ¿no? Podemos hacer ejercicios muy sofisticados de activación de sentidos. Pues si podemos poner sonidos de diferentes efectos de la naturaleza, el sonido del mar, de las aves, de insectos, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿qué están escuchando? Entonces eso hace que agudicen el sentido del auditivo, ¿no? Y bueno, es más necesario cuando el curso se trata de cosas manuales, ¿no? Es decir, si lo que tenemos que desarrollar son habilidades psicomotrices, entonces tal vez necesitamos que las personas tengan activados sus sentidos, a veces hasta del gusto y del olfato, si se trata, por ejemplo, de un curso de cocina, ¿no? Es decir, a ver, vamos a identificar los aromas, vamos a activar nuestro sentido del gusto y eso les permite recibir de mejor forma la información sobre los diferentes sabores, sobre los diferentes aromas o sobre las diferentes texturas de las cosas que tienen que manipular. Pero depende mucho del curso, pero digamos que esto sería importante porque las personas tienen que estar atentas, ¿no? Ahora, una vez que logramos esto, y bueno, hago un paréntesis, además hay excelentes formas de lograr la atención, este, pero eso, digamos, es un tema interesante, ¿no? Que tiene que ver con técnicas justamente de lograr captar, ¿no? El interés de las personas, pues que tiene que ver con, a lo mejor empezamos la sesión con una historia, ¿no? O con bueno, a veces hasta contar un chiste sirve para captar la atención, pero a veces hay una teoría muy interesante sobre la importancia de las historias, cómo el cerebro logra conectar la atención con alguien cuando le narras una historia, ¿no? Pero bueno, es por ejemplo, pues a decir, pero una historia de, digamos, 2, 3 minutos, ¿no? Es decir, a ver, una historia de así, que tenga que ver con el tema, ¿no? Si estamos hablando de teoría de la organización, a lo mejor les narramos la historia de un autor importante, ¿no? La historia de Taylor, la historia de Fayol, ¿no? Es decir, a ver, este era un ingeniero que hizo esto, logró tener esta experiencia y concluyó con esta teoría. Bueno, esa historia logra captar la atención según los teóricos y yo creo que es una forma apropiada, ¿no? De lograr la atención de las personas. Pero ya que logramos esto, la primera actividad que realmente va hacia el proceso cognitivo, bueno, que logra detonar el proceso cognitivo inicial, es la recuperación de conocimientos previos. Como les decía, los niños sí empiezan de cero todo conocimiento, pero los adultos no. Los adultos empezamos a conocer en contrastación de lo que ya sabemos, ¿no? Por eso es que siempre cuando a un adulto le planteas una situación, pues las perciben de forma diferente, ¿no? Y tienen juicios de valor distintos. Alguien puede decir, pues a mí me parece que esa teoría no es muy buena, otro va a decir, sí, me parece que ha de ser muy buena, porque la están contrastando con su propia experiencia. Lo que dice la teoría contra lo que a ellos les ha funcionado bien o mal, siempre es algo que va a suceder. Entonces, activar los conocimientos, poner en juego la mayor cantidad de elementos ayuda a que por contrastación el cerebro tenga mejor forma de recibir la información que posteriormente vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, la activación de los conocimientos eh, tiene que ser a partir de, bueno, los conocimientos pueden ser parciales, a veces erróneos, ¿no? Como aquí decía, pero a veces son también como experiencias malas sobre la realidad. Si es una persona que ha tenido mala experiencia con intentando enseñar, pues posiblemente tenga la idea de que las teorías de aprendizaje no son cosas muy buenas, no explican la realidad o no sirven de nada, porque intenta aplicarlas, pero se equivoca, tiene malas experiencias, y entonces eso lo va a contrastar cada vez que habla de teorías de aprendizaje, ¿no? Entonces se tiene que aplicar, tiene que detonar, entendiendo que el conocimiento no va a llevarlo hacia una finalidad distinta. Es decir, recuperamos la experiencia, pero la ponemos en un proceso de reflexión, de revaloración, ¿no? Porque la experiencia por sí misma puede predeterminar a una persona hacia una conclusión de lo que todavía no aprende. Eso es muy común, ¿no? Un estudiante cuando le empiezan a hablar de un tema,
Si su experiencia fue mala, si fue buena, pues bueno, hasta se predispone a aprender mejor. Pero si su experiencia fue mala, ya empieza a descalificar, a decir, bueno, eso nunca sirve, eso generalmente está mal, ¿no? Entonces hay que más bien traer los conocimientos, las experiencias, pero traerlas bajo una idea de reflexionar o de replantear lo que sabe y si lo que sabe puede servir y cómo le puede servir, ¿no? Y vincularlo obviamente para que con el conocimiento que el conocimiento que va a aprender, pero vincularlo sobre el tema del conocimiento nuevo. ¿Para qué? Pues para que repiense su experiencia o sus conocimientos previos sobre la temática que va a abordarse de inmediato, sin que por ello signifique que tenga un sesgo. ¿Cómo se logra? Digamos, sería como el planteamiento conceptual de por qué y cómo sería relevante recuperar conocimientos previos. Pues lo vamos a lograr por varias, yo ya os platicaba, Flavio, algunas, ¿no? Es decir, hacer, por ejemplo, preguntas detonadoras es una buena estrategia, pero también podemos echar mano de otros elementos, ¿no? Como usar organizadores gráficos o infografías, ¿no? Es decir, presentar una infografía o que las propias personas hagan su propia infografía. Eso puede ayudar justamente porque si a una persona le dice, a ver, haz una infografía, aunque no sepa del tema, de eso se trata, de que ponga en juego lo que sí sabe y lo que imagina saber sobre el tema. Inclusive, como lo señalé, pues aquellas malas experiencias o prejuicios que tengan que ver con el tema, con el propósito de que los ponga en juego, pero también que los ponga en duda, ¿no? De tal manera que se predisponga más bien a recibir la nueva información de la mejor manera. Las analogías son un excelente recurso cuando se usa bien, porque las personas, a partir de lo que sí conocen, es más fácil aproximarse a lo que no conocen. Es decir, explicar el tráfico a partir del concepto de caos, por ejemplo, es más fácil obviamente si la persona entiende el concepto de caos, o al revés, explicar el caos a través de la idea de tráfico, pues es más fácil cuando alguien no conoce el caos, pero sí conoce el tráfico. Es decir, usar términos, elementos conocidos por las personas para explicar por analogía conceptos nuevos, también puede ser de gran ayuda. Entonces, lo que buscaríamos aquí es con qué puede la persona contrastar, ¿no? Entonces, decimos, a ver, nosotros podemos presentar la analogía o pedirle a la persona que construya su propia analogía sobre un concepto, inclusive aunque todavía no lo conozca, porque justamente lo que tratamos de recuperar es contra qué lo va a contrastar, qué imagina que es, por ejemplo, el conflicto, ¿no? De dónde imagina que proviene, ¿no? Ya después le explicaremos, le daremos la información pertinente, pero lo primero es que traiga al presente aquellas experiencias y conocimientos con los cuales va a empezar a estructurar el nuevo conocimiento, ya sea para corregir o rectificar, o ya sea para reforzar o para complementar a partir de lo que ya tiene. Y bueno, también podríamos efectivamente, como dice Flavio, hacer preguntas detonadoras, que igualmente aquí la importancia de una pregunta detonadora es que sea retadora, ¿no? Es decir, una pregunta detonadora no puede ser qué entendemos por este concepto, ¿no? Porque eso de qué entendemos por este concepto, pues no detona gran cosa, más que pues alguien puede decir, pues yo no entiendo nada, ¿no? La pregunta detonadora tiene que ser hacia lo que la persona, de hecho, es muy útil utilizar emociones. Si nosotros diseñamos preguntas a partir de cosas como ¿qué siento cuando? O ¿qué sentí? O ¿qué sentiría? ¿No? ¿Qué pensaría si viera algo de esta forma? Si hablamos del conflicto, por ejemplo, sería mucho más detonador preguntarle, ¿qué sentiría si un día me despierto tranquilo, salgo y alguien me conflictúa? Bueno, ¿qué sentiría? ¿O qué representaría en mi vida? ¿No? ¿Qué pienso de esos eventos? Bueno, eso la persona evidentemente no nos va a decir mucho más porque estamos apostándole a detonarlo desde una perspectiva emocional. ¿Qué siento? O a partir de sus creencias profundas, ¿no? Podemos apostarle a, pues, bueno, ¿qué creo? ¿Qué voy a creer de alguien que llega y me cuestiona mis creencias religiosas? Bueno, pues ya estamos apostándole algo que va hacia sus creencias profundas. No vamos a cambiar sus creencias religiosas, pero vamos a usar esa creencia profunda para explicarle el concepto de conflicto, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Después, bueno, las causas de conflicto provienen pues porque las personas tienen creencias distintas y empiezan a discutir, empiezan a, bueno, eso ya lo diríamos en las definiciones, pero como pregunta detonadora, estamos apostándole a que a partir de sus creencias profundas, ¿no? La persona pueda detonar una reflexión o a partir de sus emociones, de lo que él siente sobre algo, ¿no? Podría detonar una reflexión. Bueno, pues también el planteamiento de objetivos, dependiendo también del tipo de contenido que queremos recuperar. Si el contenido es conceptual, pues haríamos analogías, organizadores gráficos. Si el contenido es, digamos, organizacional o es un contenido que tiene que ver con interacción social, con psicología de grupos, entonces tal vez lo que tenemos que hacer es preguntas detonadoras. Si el contenido tiene que ver con metodologías para generar algo, ¿no? Como una metodología para la planeación estratégica, una metodología para la construcción de indicadores de gestión, pues entonces tal vez una buena forma es el planteamiento de objetivos, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿cuál sería mi objetivo? Por ejemplo, si vamos a hablar de planeación estratégica, pues yo podría plantear como estrategia de recuperación de conocimientos previos que las personas desarrollaran, escribieran y después expusieran o lo hicieran en grupos. Cuál sería su objetivo de corto plazo y su objetivo de largo plazo? Y entonces, a partir de eso, ya los pongo a discutir sobre pues cómo lo voy a lograr. Y ya estamos hablando de lo que saben de planeación, ¿no? O si fuera sobre indicadores de gestión, pues yo les pondré el objetivo a ver cómo podemos medir nuestra productividad en el trabajo, ¿no? Entonces ellos tendrían que plantear una forma de medición y discutirla y cuando lo están discutiendo ya tienen que estar hablando de lo que sepan sobre cómo construir algún indicador. Ya después les daré conocimiento de cómo se hace bien, ¿no? Ahí a lo mejor, de hecho, alguien ya tiene alguna aproximación de cómo se pueden hacer estas cosas y lo empezamos a plantear, ¿no? Entonces, bueno, podemos usar mano de estas y otras herramientas, pero tenemos que tener claro que no es la herramienta en sí. De hecho, vamos a ver que estos recursos los podemos usar para cualquier otra actividad. Después, para procesar información, podemos usar organizadores gráficos también, ¿no? Pero no es el que a veces se confunde, ¿no? Es decir, es que la actividad tiene que ser un organizador gráfico, tiene que ser una pregunta detonadora, ¿no? Hay manuales que así son de deterministas, ¿no? Que nos dicen, ah, bueno, pues tu actividad para recuperar conocimientos previos tiene que ser una pregunta detonadora. Bueno, pues es una buena herramienta o un buen recurso, pero no necesariamente ese recurso que me va a funcionar ni para todos los cursos, ni para todos los temas, y mucho menos para todos los grupos de personas, ¿no? Entonces, también depende del perfil de las personas. Entonces, todo eso yo lo voy a analizar y es mejor tener claro qué es lo que voy a buscar. Por eso hacía hincapié en la parte conceptual. Lo que yo necesito es que las personas recuperen o pongan, que recuerden, que pongan en su memoria activa todos aquellos elementos de su experiencia o de su conocimiento previo que les permitan contrastar lo que van a aprender enseguida. Eso ayuda a que el aprendizaje se reciba bien. Una pregunta detonadora es una buena herramienta, pero en otras ocasiones el que ellos hagan una estructura, un gráfico, un esquema, ¿no? Un cartel, un mural, una pintura, ¿no? O propongan un cuento, ¿no? Propongan una narrativa, hagan analogías, este, o simplemente una discusión, ¿no? Es decir, bueno, que esa sería la técnica de preguntas detonadoras, pongo una pregunta y los pongo a discutir, un planteamiento de objetivos, la actividad yo la voy a diseñar en función de la naturaleza del tema y del grupo. Bien, entonces ahora, ya que logré esto, ahí ya de alguna forma ya estoy terminando bueno, aparte de que doy información sobre los temas del curso para generar expectativas correctas, pues ahí yo ya terminé mi secuencia de inicio. Entonces tendré que empezar con mi secuencia de desarrollo del procesamiento de información que tiene que ver con la secuencia de desarrollo o de, bueno, la secuencia intermedia del proceso de aprendizaje. Entonces, el desarrollo aquí tendría que tener, uno, nuevamente, asegurarme de tener la atención. Por eso la actividad de activación lo señala el estándar de competencia, pero es algo que tenemos que hacer todo el tiempo.
estarnos asegurando que las personas están atentas. Si alguien no está atento, pues difícilmente va a recibir información o difícilmente va a entender la dinámica que le estamos pidiendo para que active, para que active sus conocimientos previos. Entonces, una tarea en cada momento, no solamente al principio de la secuencia de inicio, sino también en la secuencia de desarrollo e inclusive en la de cierre. Y yo diría que inclusive en cada actividad tenemos que hacer un proceso, si no de activación sofisticado, sí un proceso de verificación de que las personas están atentas. De otra forma, pues corremos el riesgo de que las personas se pierdan un poco en lo que estamos haciendo o diciendo. Ya una vez que logramos la atención nuevamente, entonces podemos lograr que las personas pues almacenen alguna información a través, bueno, a través de algún procedimiento que puede ser una lectura, un video, una exposición. Cuando almacena información la persona, como ya recuperó información previa, la empieza a contrastar con lo que activó, ¿no? Aquí en la secuencia que está aquí presentada, pues la persona recupera información previa, pero de hecho nosotros en la secuencia de inicio ya le facilitamos la activación de la información previa o de los conocimientos previos, y cuando le damos nueva información la empieza a contrastar. Ese era el propósito de la primera actividad que tuvimos en la secuencia de inicio, para que en el procesamiento de información tenga con qué contrastar o tenga más elementos de contrastación sobre la información que empieza a recibir. Y empieza ahora sí, a estructurar con sus estructuras cognitivas. Ya habíamos hablado, ¿no?, de lo que nos dicen las teorías del aprendizaje. Las personas tenemos o aprendemos de diferente forma según cómo hemos construido nuestras propias estructuras de aprendizaje, ¿no? Cada quien, y por eso hay estilos de aprendizaje, porque cada uno va a desarrollar sus propias estructuras. Algunos son más auditivos justamente por eso, porque sus estructuras de aprendizaje las han desarrollado a partir de escuchar, o a partir de leer, o a partir de cualquier cosa. Entonces, lo va a ir aprovechando, lo va a ir incorporando estas contrastaciones que hace con la información nueva contra la información o la experiencia vivida en sus propias estructuras. Y una vez que hace esas estructuras, pasa lo que decía Piaget, empieza a construir procesamientos concretos, ¿no? Hace procesamiento de información o de conceptos concretos, ¿no? Es decir, el concepto, fíjense bien, este es un tema que suele ser complejo en la teoría del aprendizaje, pero los conceptos, todos sabemos que es un concepto, pero no sabemos cómo lo aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos tratamos de explicar cómo es que ese concepto se construye, porque el concepto, a pesar de que puede ser construido socialmente, porque pues el concepto de silla, todos sabemos lo que es la silla, pues cada quien lo construyó de manera individual. No hay otra forma de que el concepto lo compartamos si no lo construimos de forma semejante, sí, pero cada quien lo construyó con sus propios procesos mentales. De tal manera, esto es lo importante aquí, y voy a poner el ejemplo de la silla, de tal manera que cuando yo digo silla, seguro que tenemos una idea compartida de lo que es, pero seguro que cada uno está imaginando una silla bien distinta. Yo puedo estar imaginando una silla de madera rústica de 3 patas, ya sería casi un banco, ¿no?, pero puede ser silla desde mi perspectiva. Y otro está imaginando una silla de metal de 4 patas, ¿no? Y otro está imaginando una silla giratoria de un escritorio forrada en piel, ¿no? Entonces, esas diferencias tienen que ver con la forma en que cada uno construyó el concepto en su momento y lo fue actualizando con la información y todo este ciclo de procesar la información, recuperar la previa, construir, ¿no?, a partir de sus propias estructuras conceptuales y formar su propio concepto y reformarlo constantemente, ¿no? Pero cada uno tenemos un concepto distinto. Eso va a suceder cuando nosotros hagamos un proceso de aprendizaje, de procesamiento de información. Cada uno va a tener su propio su propia forma de construir el concepto o de conceptualizar o identificar o de procesar la información de manera muy particular. Por lo tanto, no van a coincidir siempre, ni de la misma manera. Ahora, por eso mismo, lo que les tenemos que pedir es una evidencia de que han procesado el concepto, ¿no? Y esa evidencia o ese procedimiento es lo que vamos a llamar la actividad de procesamiento de información. ¿Cómo podemos lograr, bueno, para dar información, cómo podemos dar nueva información? Pues puede ser como lo que estoy haciendo yo, una exposición, puede ser a través de lecturas, puede ser a través de medios audiovisuales, puede ser de forma autónoma, que la persona busque información
¿no? Por internet o investigue con los recursos que encuentre o una combinación de cualquiera de estos elementos más los que se puedan imaginar, ¿no? Es decir, la información siempre proviene, siempre llega a la persona a través de alguno de sus sentidos, el tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato, pero tiene que llegar y podemos usar cualquier recurso o combinación de recursos para que le llegue. Por eso digo que esta es una tarea diferente, pero en la perspectiva del estándar de competencia que ustedes en el cual van a ser evaluados, pues tendrían que considerar que es parte de la misma actividad. Recibe información y luego cómo la va a procesar. Para que la procese, y como dije, la van a procesar de forma diferente. Por eso es difícil encontrar como que todos hagan lo mismo. Pero nosotros podemos pedirles diferentes niveles o diferentes recursos para los diferentes niveles de procesamiento de información. De abajo hacia arriba van, digamos, los que van de lo más simple a los procesamientos más complicados o más complejos. Subrayar un texto, por ejemplo, ya es una forma de procesar la información. Resumirlo es algo más sofisticado. Hacer un árbol ordenado, es decir, jerarquizar los conceptos, hacer un mapa mental, va a ser más difícil. Aquí nos vamos a dar cuenta, según el nivel de procesamiento de información que queramos llevar al estudiante, nos vamos a dar cuenta que en el subrayado muchos van a coincidir, muchos van a subrayar lo mismo. Aquí es muy fácil que coincidan cuando decimos silla, pues que coincidan en subrayar los elementos que tiene una silla. Pero si les pedimos, así como vamos avanzando, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico o un esquema de la silla, ahí vamos a ver que las variaciones son mucho más grandes. Ahí no vamos a encontrar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un esquema igual, ¿no? Posiblemente, bueno, ya ni siquiera el mapa mental o el resumen, ¿no? O la síntesis ya no van a ser iguales, pero todavía se van a parecer bastantes. Pero en la medida que, ese es como el indicador, en la medida que observamos mayores diferencias en las evidencias de aprendizaje, nosotros vamos a constatar que la persona ha logrado un mayor nivel de conceptualización. Entonces, por eso les señalaba, puede haber varias actividades de procesamiento de información. Podemos empezar pidiendo un resumen y después pedirles un mapa conceptual, darles más información, pedirles un resumen de los elementos más básicos, darles más información y después que con todo eso hagan un cuadro sinóptico, ¿no? Y bueno, en el cuadro sinóptico, si vemos que repiten lo del resumen, quiere decir que no avanzaron en el primer nivel de conceptualización. Se quedaron en un concepto muy elemental, ¿no? Y así lo mantuvieron. Ahora, si después del resumen avanzan y tienen un mayor nivel de diferenciación respecto a los demás sobre su propia construcción conceptual, pues quiere decir que a veces se puede interpretar al revés, ¿no? Dice, no, este ya se desvió. No, está conceptualizando mejor porque está construyendo un concepto mucho más específico, que tiene los elementos, por eso lo podemos hacer por etapas, que puede estar teniendo los elementos del resumen. Si el resumen se parece a los demás, pues entonces los elementos básicos, como hablando de la silla, si alguien dice, bueno, pues en el resumen la silla tiene 4 patas y tiene un respaldo y es para sentarse, pues la mayoría va a decir eso. Entonces tienen un nivel de conceptualización semejante, ya lo logramos, ¿no? Si después les pedimos que hagan un mapa conceptual de las sillas, unos van a incluir los bancos, aunque sea otra cosa, pero bueno, en su mapa conceptual va todo lo que sea para sentarse. Una piedra es una silla de la naturaleza, ¿no? Bueno, esa sería su forma de construir el concepto. Otros van a ir hacia otros mapas conceptuales y lejos de pensar que están equivocados, si nosotros verificamos previamente, tenemos la evidencia de que en el resumen sí identificaron los elementos más elementales y que en el cuadro, en el mapa conceptual, logran diferenciar aún más, pues estamos verificando que su procesamiento de información está avanzando. Si el cuadro conceptual no es más que la réplica del resumen, que nos diga, sí, mira, aquí están las patas, aquí están, ¿no? Aquí dije también que tenía algo y que servía para sentarse, y aquí dije que tenía un respaldo, si repite, replica, no ha avanzado. Es decir, su nivel de conceptualización se ha quedado en el mismo nivel. Entonces, bueno, esto es la forma en la que nosotros tenemos que diseñar la experiencia de una persona desde que recibe información, decidir cómo la va a recibir, si la va a investigar por sí mismo, si le vamos a dar una lectura, si va a ver un video y luego, ¿qué va a hacer con esa información? ¿La va a resumir? ¿La va a subrayar? Bueno, subrayar solo si fuera texto, ¿no?
la va a resumir, la va a exponer, es su forma de procesar información, y después de eso va a hacer algo más. Conviene empezar con las partes más elementales como subrayar, resumir, exponer, realizar una síntesis o simplemente un árbol de categorías ordenadas y subordinadas, con tal de identificar que o contrastar contra algo en una segunda actividad que nos permita ver si ha logrado avanzar. Obviamente, el avance está contra más información. Es decir, si le pedimos que después de resumir haga el mapa conceptual con la misma cantidad de información, probablemente sí, nos va a replicar lo mismo. Pero la idea es que ya tiene cierta información, la cual resumió en un texto, le damos más información y le pedimos que esa nueva información la mezcle con la segunda. Le decimos, a ver, además de la silla, ahora vamos a ver los sofás o los sillones. Entonces, hazme ahora sí un mapa conceptual de sofá y sillón, y entonces sí se vuelve algo que puede contrastar de manera más rica, porque lo primero fue su referente para poder asimilar lo más sofisticado. Bueno, no sé si un sillón es más sofisticado, pero para lo más sofisticado que era el segundo momento de la información. Ahora depende mucho también de la estrategia del curso. A veces solo necesitamos, porque también tenemos que ser eficientes con el tiempo. A veces solo necesitamos un primer nivel de análisis de la información y solo pedimos un resumen y nos vamos a la siguiente. Y con eso nos vamos a una actividad que tenga que ver con una movilización de saberes sobre esa breve información, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos para la siguiente secuencia o la siguiente actividad de aprendizaje, ¿no? Perdón, la siguiente unidad de trabajo. Pero a veces sí necesitamos diseñar una estrategia que nos vaya presentando de forma incremental una mejor forma de manejo de información muy complicada. Obviamente la receta no es darles toda la información, es decir, yo no daría en teoría de la organización un libro con todas las teorías de la organización de un solo momento, ¿no? Digo, pocos lo harían, a menos que ya hayamos hecho muchas cosas antes. Pero yo más bien haría primero, a ver, pues vamos a ver una primera teoría, un texto con solo los conceptos de esa teoría, haga, les pediría un resumen, después un texto con solo los conceptos de esa segunda teoría, les pediría un resumen y después les pediría un mapa mental donde contrastaran a las diferentes teorías, ¿no? A ver cómo las compararías, ¿no? O un mapa mental y entonces ahí es donde ya vería cómo está sofisticando la información. Si pido que contraste todas las teorías sin haber hecho estos primeros pasos, pues probablemente estaré pidiendo estaré logrando solamente, aún en un mapa conceptual, siendo un elemento de síntesis poderoso, pues estaré obteniendo solamente algo muy parecido a los conceptos más básicos que puedo obtener en un resumen, ¿no? Bien, pues eso sería lo que podríamos hacer como estrategia para el procesamiento de información. Quiero señalar, y bueno, por la hora, aquí vamos a terminar con esta actividad. El día de mañana empezaremos a partir de aquí con las actividades ya de movilización de saberes, pero quiero señalar, y pues voy a dejar ya de compartir, que muchas veces asumimos que el procesamiento de información ya es un punto de aprendizaje. Y no es que no lo sea, algo se aprendió cuando la persona ya puede comparar las diferentes teorías de la organización. Alguien dice, mira, pues yo ya te puedo decir la diferencia, como las teorías de aprendizaje, ¿no? Es decir, si yo podría decir, bueno, con ustedes, si ustedes ya pudiesen en algún yo les dijera, ven, hagan un cuadro sinóptico donde comparen las teorías de aprendizaje, pues a lo mejor si logran comparar algunas cosas, pues yo diría, ya tuvieron un aprendizaje, ya terminé mi curso. De alguna forma sí tuvieron un aprendizaje, pero todavía no es significativo porque todavía no lo usan para hacer una guía didáctica. Entonces, ese sería el punto que tendríamos que lograr, ¿no? Es decir, por muy sofisticada que sea la información que están procesando, a mí me queda claro que en algún punto de un curso, posiblemente una persona ya logra comparar 5 o 6 teorías de la organización con muchos conceptos, ya maneja una buena cantidad de análisis para el análisis conceptual, pero eso todavía no es un análisis de algo, ¿no? Entonces no debemos confundir, y por eso lo presento que como niveles de profundización en el procesamiento de información, no porque procesen información muy compleja, quiere decir que ya es significativo el aprendizaje. Eso es lo que quisiera cerrar. Esa idea la quiero dejar muy clara con este tipo de actividades, porque muchas veces solamente llegamos a eso. Muchos cursos solo llegan en las universidades
al procesamiento de información, y así se la pasan 4 años procesando información de manera interminable, y terminan la licenciatura y todavía, y tienen muy poca movilización de saberes, todavía no están listos para actuar. ¿Por qué? Porque no han hecho esta parte concreta. Por eso ponía el ejemplo de este curso, pues les serviría de muy poco saber las teorías de aprendizaje y decir, bueno, como ya movilizaron, ya tienen ya hicieron su cuadro comparativo, ya entienden muy bien las teorías de aprendizaje, las diferencias entre ellas y todo, pues ya están listos para diseñar guías didácticas, ¿no? Bueno, no es cierto. Es un supuesto. Para que lo logren tienen que movilizarse, a decir, pues tienen que hacer su guía didáctica, por lo menos de forma simulada, para decir, ahora sí, en la siguiente, a lo mejor ya estás listo para hacerlo en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, aquí quisiera cerrar la sesión del día de hoy ya vimos dos tipos de actividades. Uno, la actividad importantes, ¿no? Digo, puede haber muchas actividades para cosas que tiene que ver con organización del curso, con asignación de tareas específicas para llevar a cabo la clase, pero las tareas o las actividades que son dirigidas al proceso de aprendizaje, ya vimos dos de las importantes. Una es la recuperación de conocimientos y saberes previos, ¿no? A través de pues algunas estrategias que son ejemplos nada más, puede haber otras que puedan ustedes desarrollar, pues que puede ser pues a través de objetivos, preguntas detonadoras, discusión, poner a discusión temas, hacer analogías, presentar infografías, ¿no? Hacer periódicos murales, ¿no? Todo ese tipo de elementos sirven para que las personas pongan en juego lo que, inclusive, a veces, cuando está bien diseñada, la pura evaluación diagnóstica, que en su momento veremos el tema de la evaluación, la pura evaluación diagnóstica puede, si está bien diseñada, puede ser una buena herramienta para poner en juego la activación de conocimientos previos. Pero está una primera actividad. Esa actividad por sí misma todavía no nos ayuda si no damos información y le pedimos que la procese. Y el procesamiento de información es en niveles. Es más simple, de lo más simple a lo más complejo, y evidentemente lo más complejo son estos recursos que tienen que ver con sintetizar mucha información, como la estructura, el mapa mental, el diagrama, ¿no? El esquema, ¿no? Ayudan a que las personas pongan de forma muy sintética una gran cantidad de conceptos en juego, ¿no? Eso ayuda, pero todavía no hay un aprendizaje significativo. Ya se aprendieron los conceptos cuando llegamos a este punto, y además, para asegurarnos que los aprendieron bien, tenemos que asegurarnos que cada uno tuvo su proceso muy individual, por lo que les platicaba, ¿no? Es decir, más allá de pensar que porque se fue a extremos muy particulares ya está errando el camino, no, pues es cuando justamente logramos que él construya su propio concepto, ¿no? Porque como les digo, pues de repente decimos, no, pues los conceptos son compartidos, la silla debe ser silla en todas partes. Pues sí, pero pues el concepto se construye de forma individual y después lo compartimos, ¿no? Y de forma individual vamos a ver que cada uno tiene su idea de silla, ¿no? Uno la pensó roja, otro de madera, otro de metal, otro de piel, ¿no? Pues así es la naturaleza del aprendizaje. Pues depende mucho de contra qué lo estábamos contrastando en su primera idea, ¿no? Y a eso va a llegar. Ahí nos damos cuenta de que procesó bien. Y hasta aquí nos quedamos, pero aclarando que todavía no es un aprendizaje significativo, por mucho que, y es que eso es lo que pasa, que le pedimos que exponga y se echa unos rollos bien complejos. Pues por mucho que nos eche unos buenos rollos sobre la teoría de las sillas, pues todavía no es capaz de hacer una silla, ¿no? Bien, pues muchas gracias, pues hasta aquí la dejamos.